Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Después de esto, vi a 4 ángeles de pies sobre las 4 esquinas de la tierra. Estaban allí sujetando los 4 vientos de la tierra para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, y dijo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios hayamos puesto un sello en la frente. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. De la tribu de Benjamín, 12,000. Versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en sus manos. Clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, se postraron el rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. Alabanza y gloria, sabiduría y acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Entonces uno de los ancianos me preguntó: estos que están ahí vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y los sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su protección sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no les abatirá, ni el calor les afligirá, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas, y Dios limpará toda lágrima de sus ojos. En el capítulo 7 que hemos acabado de leer, estamos delante de la misma escena mostrada en el capítulo 6, 5 y 4, pero desde otra perspectiva, especialmente del capítulo 6. El capítulo 6 nos presenta lo que ocurre en la tierra. Los 4 jinetes vienen sobre la tierra. El quinto se nos transporta al cielo, pero el sexto sello nos muestra una visión del juicio final, ¿verdad? Pero el capítulo 7 nos muestra una vez más el cielo. ¿Qué ocurre en el cielo mientras los jinetes están en la tierra, mientras las cosas ocurren en la tierra? Entonces, esa es la idea. El capítulo 7 sigue el capítulo 6 en el orden, ¿no? Y quizá por eso pensamos que una cosa viene detrás de la otra, pero no por eso. Puede ser simultáneo, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, los versículos 1 y 3. En el capítulo 6 nos aparecen 4 caballos. Aquí en el versículo 1 nos aparecen 4 vientos. Allí los caballos traen juicio. Aquí los vientos del juicio están listos para comenzar su misión destructiva. El hecho también de que haya 4 ángeles en los 4 rincones de la tierra, sosteniendo los 4 vientos de la tierra, indica que el juicio que se derrumbará es universal. Es decir, viene sobre toda la tierra.
viene mayormente sobre toda la humanidad, no sobre solamente algunas personas. Y los vientos, es decir, nadie escapa. Y el control divino sobre los jinetes y los vientos, por lo tanto, asegura que la iglesia esté sellada para ese momento. Y por lo tanto, segura antes de que avancen esos jinetes y esos vientos. Es decir, los jinetes salen del trono. La idea es que quien está en el trono permite. Y los vientos están siendo, digamos, segurados, por así decirlo, ¿no? Alguien está sujetando los cuatro vientos. Eso significa que el juicio vendrá, pero en el momento que Dios lo permita, porque Dios está al control, Dios está sustentando las cosas. Entonces, la destrucción caerá sobre el mundo, pero la iglesia se ha hecho indestructible con el sello de Dios. De hecho, el versículo de número 3 nos dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios hayamos puesto un sello en la frente. Es decir, el juicio viene, el juicio final, digo yo, pero solo vendrá en el momento que todos los que tengan que estar sellados, estén sellados. Es decir, nadie escapará del juicio, sino los que estén sellados. Y Dios ya sabe quién serán los sellados. Y hasta que no estén todos sellados, los que tienen que estar sellados, o los que serán sellados, pues el juicio final no viene. Segundo, Dios distingue entre su pueblo y los impíos, versículo de número 3 que hemos mencionado. Habrá una parte de la humanidad que pasará por ese juicio final, pero la otra parte está sellada. No pasará por la tribulación esa que vendrá en el juicio final. Entonces, eso significa que Dios, aquí al sellar los suyos, ¿no? Aquí vemos tres significados en este sello. Primero, protección. Nadie puede violar. Vaya mosca. Mira. Nadie puede violar lo que está sellado. Por ejemplo, fue sellada la tumba de Jesús y nadie podía violarla. La idea de sello es la idea de que nadie puede violar lo que está allí. Solo quien tiene la autoridad para abrir un sello puede realmente abrir un sello. Es decir, es inviolable. Los que estén sellados están, por lo tanto, protegidos. Otra característica del sello, pues, tiene que ver con propiedad. En la antigüedad, los esclavos podían ser sellados por su dueño. Esa era una marca inscrita en ellos. Por eso dice el sello en su frente, porque era como eran sellados los esclavos muchas veces. Porque eso tenía que ver con la propiedad. Por lo tanto, los que estén sellados por Dios tienen la protección y la seguridad de que son una propiedad de quien está sentado en el trono. Es decir, quien está sentado en el trono tiene el control, tiene el mando de las cosas, y los que están sellados son propiedad de este que está sentado en el trono. Es decir, opa, aquí tranquilo, no pasa nada. Tercero, también el sello tiene que ver con genuinidad. Lo que está sellado no puede ser alterado. Está sellado. Tercero, Dios libra a su pueblo en la tribulación y no de la tribulación. ¿Entendéis la diferencia? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: estos son los que han pasado por la gran
tribulación. Es decir, los que están sellados están protegidos, son propiedad, están tranquilos. Pero eso no significa que no sufrirán. Dios libra a su pueblo en la tribulación y no de la tribulación. Por eso la iglesia sufre, seguirá sufriendo. Y mientras se acerca el juicio final, la tendencia es que sufra más y no menos. Parece una visión pesimista de las cosas, ¿no? Lo siento. Pero es así. De hecho, el mundo parece que empeora cada vez más. Del bueno a lo malo, de lo perfecto al caos. Esa es la historia de la humanidad. Es decir, la tribulación aumentará, el sufrimiento de la iglesia aumentará, las guerras aumentarán, las pandemias aumentarán. Por eso esas cosas no me sorprenden. Porque la tendencia es que eso aumente. Hasta que llegue el anticristo. Bueno, ese es tema para otro día, ¿vale? Pero el anticristo pues traerá un momento de paz antes de la gran tribulación. Veremos eso más adelante, cuando hablaremos del anticristo, no es el tema aquí hoy. Pero aparte de eso, la tendencia es que se empeore. Y la iglesia no será quitada de la tribulación, sino será preservada en la tribulación, como ha sido desde siempre y hasta el día de hoy. Pasamos tribulaciones, sufrimos y el Señor nos protege en medio de la tribulación. Caímos, el Señor nos levanta. Amén. La respuesta a la pregunta de los impíos, capítulo 6, versículo 17. El capítulo 6, versículo 17 termina diciendo sobre el día del juicio final, ¿no? Los impíos en la tierra. ¿Quién podrá estar delante de él? Del que viene con juicio. La respuesta está precisamente aquí en el capítulo que hemos leído. La respuesta: aquellos que han sido sellados como propiedad de Dios estarán en pie ante el trono con túnicas blancas y palmas en sus manos, celebrando a Dios eternamente. Versículos 9 y 15. Los salvos tendrán tres tipos distintos de gloria: la gloria de su apariencia, túnicas blancas y palmas en sus manos; la gloria de su servicio, estarán ante Dios en continuo servicio litúrgico de adoración. Tercero, la gloria de su hogar eterno, comunión con Dios y provisión celestial por toda la eternidad. Ya no habrá más llanto, el Señor enjugará nuestras lágrimas, ya no habrá sufrimiento, pecado, enfermedad, ni mucho menos. Será todo gozo, paz y plenitud por toda la eternidad. Hay tres elementos, por lo tanto, aquí en esta visión del capítulo 7. Primero, una advertencia. Se avecinan tiempos difíciles. Será el tiempo de la gran tribulación. La tribulación que sufrimos, la tendencia es que se vaya empeorando a lo largo de la historia. Mientras la historia sigue su rumbo, la tribulación que sufre la iglesia, la tendencia es aumentar. Esa es la advertencia. Así que, como dijo el apóstol Pedro, no os sorprendáis por la tribulación que os viene sobre vosotros. Más bien, alegraos, porque Dios os ha hallado dignos de soportar, de pasar por dificultades. Segundo, una seguridad: los sellados nunca serán condenados con el mundo, pasarán victoriosamente por las pruebas y el sufrimiento. La tribulación es real, pero Dios también. Así que los sellados nunca serán abandonados, nunca serán condenados juntamente con el mundo, pasarán victoriosamente, serán victoriosos en la guerra. Así que, hermano,
La dificultad es grande a veces, ¿no? ¿Verdad? Los problemas nos surgen. Pero si tienes el sello, puedes estar tranquilo, puedes estar seguro. Lo importante es estar seguro que tienes el sello aquí en la frente, porque esa es la garantía, ¿no? Tercero, una recompensa. Los que han tenido sus ropas lavadas por la sangre del Cordero, que es que imposibilita el sello, disfrutarán de la bienaventuranza eterna. Los versículos de número 14 al 17 son para los que tienen las ropas lavadas con la sangre del Cordero. Esos serán pastoreados por el propio Cordero. Vaya paradoja sublime. El Cordero nos pastoreará y nos llevará a fuentes de agua viva por toda la eternidad. Gloria a Dios, ¿no? Estamos aún en la introducción, ¿vale? Vamos al primer punto. El primer punto es sobre los 144,000 sellados, ¿no? ¿Ya habéis escuchado sobre ellos? ¿Verdad que sí, no? Sobre todo los testigos de Jehová, exacto. Pues podemos dividir ese capítulo más bien en una introducción del versículo 1 al 3, la cual ya hemos pasado, acabamos de terminar. Una segunda parte que es precisamente los versículos 4 al 8, cuando se habla de los 144,000 sellados. Luego, una tercera parte del capítulo, que va de los versículos 9 al 14, por así decirlo, 13, que habla de la gran multitud adorando a Dios, y luego la conclusión, a partir del versículo 15. Los versículos 4 y 8, los versículos 9 al 13, tratan del mismo tema. Me explico. Desde el punto de vista del cielo, los que son sellados corresponden a un número exacto, 144,000. Desde el punto de vista de la tierra, los sellados son una multitud. Versículos 9 al 13. Vale. Entonces, ya nos vamos al versículo 9 en un momento. Nos centramos ahora en este primer punto. ¿Quiénes son los 144,000 sellados? Pues la interpretación de los testigos de Jehová es la primera que veremos así, una pincelada, ¿no? Bueno, pero primero, ¿por qué corresponde a un número exacto? ¿Por qué un número exacto de 144,000? Dios es omnisciente, nada le sorprende. El número se ve y también se escucha, 144,000, es decir, es un número exacto. El número de los sellados se declara por revelación expresa. Dios conoce a los que le pertenecen a ellos, a Él. La idea es, Dios sabe todos los que son de Él. Dios conoce a cada uno por nombre. Nosotros vemos una multitud, pero Dios conoce a cada uno y sabe el número exacto de los que son suyos, de los que son de Él, de los que le pertenecen a Él. Entonces, este grupo de sellados, por lo tanto, es un grupo contable, no para nosotros. Los que serán salvos y los que ya fueron salvos, los que están salvos, es un grupo contable para Dios. Dios no pierde la cuenta de los que son salvos. Y por eso ese número se expresa de manera metafórica o simbólica como siendo 144,000. ¿Por qué 144,000? Es más que un símbolo que una estadística. Representa la cifra completa de los que son salvos, de la iglesia. Es una cifra completa y perfecta de los creyentes de Cristo. Fijaros,
Las 12 tribus de Israel no son el Israel literal, sino el verdadero Israel espiritual, la iglesia. Toda la iglesia de Cristo está sellada y está segura. El 12 es un número simbólico e emblemático en el Apocalipsis y en todas las escrituras. 144.000, pues se recoge de 12 veces 12, que dan 144 y se multiplica por 1000. 12 tribus de Israel, 12 apóstoles. Ahí tenemos la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento completa. Vamos a ver más sobre eso. La interpretación de los testigos de Jehová. Ellos interpretan ese pasaje de forma literal, diferente de la mía, de la nuestra, ya ves, he dicho que es un número simbólico. Ellos interpretan ese pasaje de forma literal y así entienden que la iglesia que vivirá en el cielo está limitada a este número solamente. Para ellos, en el cielo estarán solamente 144.000. Entienden que todas las demás personas que reciban la vida eterna vivirán en la tierra. Tendrán parte en la iglesia, fueron salvos, pero vivirán en la tierra que fue más bien rescatada por Dios y transformada por Dios en un lugar habitable y un paraíso sin pecado. Es decir, los testigos de Jehová no creen que solo 144.000 están salvos, no, creen que más gente estará salva y está salva. Pero en el cielo estarán solamente 144.000 y los demás vivirán en la tierra restaurada. Esa es la interpretación de los testigos de Jehová de ese pasaje. ¿Vale? Segundo, la interpretación dispensacionalista, que tampoco es la mía. ¿Qué dice esa línea de interpretación de Apocalipsis? En general cree en una restauración futura del reino de Israel, el Israel literal. Una gran tribulación futura y un reino milenario de Cristo en el futuro. Y desde ese punto de vista interpretan ese pasaje de los 144.000. Es decir, según esa línea de interpretación, estos 144.000 sellados serán israelitas, que estarán viviendo en el tiempo de la angustia de Jacob, como dice Jeremías capítulo 30. La idea es que aunque las divisiones de las tribus de Israel ya no existan, Dios las conoce y preservará un remanente hasta que Él restaure literalmente el reino político de Israel. Y esos 144.000, por lo tanto, serán israelitas, literalmente hablando. Así que, según esa línea, eso se dará en el tiempo de la plenitud de los gentiles, como dice Lucas capítulo 21. Y con la plenitud del número de los gentiles salvos, completados, entiende que estos 144.000 sellados se refieren a los judíos que se convertirán después del arrebatamiento de la iglesia. Ellos piensan que los gentiles serán salvos, ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia y luego los que se quedan, judíos por ejemplo, habrá 144.000 que se salvarán en ese periodo donde también vendrá la gran tribulación. Esa es una línea muy difundida en muchas iglesias evangélicas, hermanos nuestros. Incluso hay películas que siguen esa línea de interpretación. Yo creo que una serie de libros y películas más famosas siguiendo esa línea de interpretación, quizá ya habéis escuchado y ya habéis visto, se llama Dejados Atrás. ¿Os suena a alguien? Sí. Dejados Atrás. Es una serie de libros de ficción apocalíptica y luego han sacado películas también de esos libros. Vale. Así que según esa línea, para terminar, estos 144.000 judíos esperarán a Jesucristo, su rey, en su segunda venida, cuando destruirá el anticristo y establecerá su reino milenario y reinarán con Cristo por 1000 años literales. La tercera interpretación, que es la que me parece más coherente y la que sigo yo y espero que sigamos nosotros.
aunque tenéis toda la libertad de seguir por el camino que os parezca mejor después de estudiar bastante sobre el tema. La interpretación hecha por el premilenialismo histórico o el amilenialismo, son nombres un poquito raros. Yo voy por el amilenialismo, que significa que no creo en un reino milenario de Cristo literal, sino que Cristo está reinando ahora mismo y que nosotros estamos reinando con Cristo ahora mismo, aunque en medio de las tribulaciones. Puede haber una que otra divergencia respecto a ese texto de los 144.000 aquí y allí, entre estas líneas de interpretación, pero en general, esta línea de interpretación ve, primero, que los 144.000 es un número simbólico, que representa la totalidad de la iglesia. Eso es lo que creo yo también. El número 3 representa la Trinidad. Si multiplica por 4, son 12. Eso indica la totalidad de la creación, porque los sellados vendrán del norte y del sur, del este y del oeste. 3 multiplicado por 4 es 12. Entonces, este número indica la Trinidad operando en el universo 3 veces 4. Así tenemos la antigua alianza, 12 patriarcas, y la nueva alianza, 12 apóstoles. Es un número simbólico, como muchas cosas en el Apocalipsis. Para tener una idea de la iglesia, de la antigua y la nueva alianza, tenemos que multiplicar ese número 12 por 12, que son 44, 144. La nueva Jerusalén, por lo tanto, la iglesia, tiene 12 puertas nombradas por las 12 tribus y las 12 fundaciones con el nombre de los 12 apóstoles. Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 al 14. También leemos que la altura del muro es de 144 codos. Apocalipsis capítulo 21, versículo 17. Es decir, son números simbólicos que se repiten en otros pasajes del Apocalipsis, refiriéndose a lo mismo. Así que para enfatizar el hecho de que 144 no significa una pequeña parte de la iglesia, sino toda la iglesia militante, ese número se multiplica por 1000. 10 veces 10 veces 10. Lo que indica un cubo perfecto, una totalidad triplicada, según Apocalipsis 21:16, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, del Israel literal, simbolizan la verdad, el Israel espiritual. Por lo tanto, la iglesia de Dios en la tierra. Aquí no pensamos que los 144.000 es un número literal, tampoco pensamos que son los judíos, más bien pensamos que es un número simbólico que representa la totalidad de la iglesia que será salva por Cristo. ¿Me has comprendido? Como dijo William Barclay, un comentarista, el número 144.000 representa no la limitación, sino la plenitud y perfección. Es el producto de 12 por 12, el cuadrado perfecto, hecho aún más inclusivo y completo al multiplicarse por 1000. Esto no nos dice que el número de los salvos será muy pequeño, sino al contrario, que será muy grande. Segunda característica de esa línea de interpretación, este número no puede aplicarse literalmente a las tribus de Israel. Hay un fallo aquí en la mención de los nombres de las tribus de Israel. Si uno es perspicaz en el conocimiento del Antiguo Testamento, verá que no se menciona una de las tribus y se sustituye por unos de los hijos de José, aunque José es mencionado. Las 10 tribus de Israel ya habían desaparecido en el cautiverio asirio y las 2 tribus del sur, Benjamín y Judá, habían perdido su existencia nacional cuando cayó Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Si este número significara el Israel literal, ¿por qué se omitieron las tribus de Efraín y Dan? Y se reemplazaron por Leví y José, cuando Leví jamás era contado y José siempre era contado en sus hijos. Hay aquí un poco de desorden en ese listado, ¿no? Se ha cambiado el orden de las tribus y no tenemos ninguna lista de tribus similar a esa en toda la Biblia.
Según Apocalipsis capítulo 14, versículos 3 y 4, los 144,000 fueron comprados por Dios de entre la tierra y no solo de la nación judía. Los 144,000 son mencionados en otras partes del Apocalipsis. Y en capítulo 14 especialmente se nos dice que ellos fueron comprados de todas las naciones, no solamente de entre los judíos. Entonces lo que Juan quería decir al mencionar las 12 tribus de Israel no era apuntar para el Israel literal, sino al verdadero Israel espiritual, como era conocida en el Nuevo Testamento la expresión Israel. El Nuevo Testamento siempre interpretó el Israel como el Israel de Dios, como la iglesia actual, ¿verdad? Entonces, el Israel de Dios es la iglesia, y aquí vemos el Israel de Dios y no el Israel literal, la nación política. La iglesia es el Israel de Dios, como dicho, ¿no? Esa es la tercera cosa aquí de esa interpretación. Y bueno, para concluir esa parte, concluimos que la iglesia, por lo tanto, es el verdadero Israel espiritual, y que esta interpretación es que la mejor se cuadra al sentido del texto y muestra la relación entre las dos multitudes. Versículos 4 al 8, los 144,000, y la segunda multitud, versículos 9 al 17, la multitud que está adorando a Dios y al Cordero, de todas las tribus, razas, lenguas y naciones. Es decir, es la misma iglesia en ambos casos. Es la misma iglesia en ambos casos. Versículos 4 al 8 se refieren al mismo grupo de personas, a la misma iglesia. Y versículos 9 al 17 se refieren al mismo grupo de personas, a la misma iglesia. Por eso estamos diciendo que de los versículos 4 al 8 tenemos el punto de vista del cielo, el punto de vista de Dios. Es un número completo. Dios conoce a cada uno por nombre. Es contable para Él. Nadie escapará. Eso también es una seguridad. Es decir, si somos salvos, estamos salvos y ya está. Dios sabe. Dios tiene contado. Dios tiene asegurado. No es sorprendente para Él. No es nuevo para Él. No. Nos conoce a cada uno por nombre. Pero no solamente nosotros, todos que Él ha salvado a lo largo de toda la historia y aún salvará. ¿Cómo puede Dios saber de esa forma? Porque es Dios. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Puede todas las cosas. Amén. ¿Estás conmigo hasta aquí? Un poco, perdona si soy un poco pesado hoy, pero como dije, vamos estudiando, y esas cosas son importantes pues para que tengamos un buen entendimiento de lo que está escrito. Bueno, eso pienso yo. Segundo punto, el punto de vista de la tierra, nuestro punto de vista. Versículos 9 al 12. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar. Es decir, desde el punto de vista de Dios es contable, pero desde nuestro punto de vista es innumerable. Es una multitud. Los salvos son una multitud. No solamente de los judíos, de todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Somos un grupito pequeño aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Somos un grupito pequeño aquí, ¿verdad? Pero no somos un grupito pequeño. ¿Entiendes? Somos un grupito pequeño aquí ahora por la tarde, a lo mejor por la mañana también. Nos juntamos y aún somos un grupito pequeño, o pequeño rebaño. Pero no somos pequeños, no somos pocos, porque tenemos hermanos sobre toda la faz de la tierra que ya han muerto, que aún viven, en algunas partes más, en otras partes menos, pero nos juntamos todos y eso es innumerable. De repente, por lo tanto, la escena cambia. Como en el capítulo 6, versículo 9, cuando el quinto sello es abierto y la visión se transporta de la tierra al cielo,
El lector aquí es nuevamente transportado de la tierra al cielo a partir del versículo 9 del capítulo 7. Ahora Juan ve a la iglesia redimida en el cielo, ya no sufriendo con la tribulación, sino cantando el canto de la victoria. El cielo no será solo un cambio de lugar, sino un cambio de nosotros mismos. En el cielo preservaremos nuestra individualidad. ¿Quiénes son? Pregunta el versículo 13. ¿Quiénes son? Tienen nombre, tienen historia, tienen un recorrido. Dios conoce a cada uno como es. Nuestra individualidad permanece en el cielo. Eso es lo que intuimos de aquí, ¿no? Son personas, individuos que vienen de diferentes lugares, pero que no pierden su esencia y su individualidad. Las distinciones que nos separan en la tierra no nos separarán en el cielo. ¿Ves qué poderoso eso? Porque aquí somos distintos y tendríamos que complementarnos uno al otro, a lo mejor sobre todo en la iglesia, pero muchas veces nuestras distinciones más que nos separan, ¿verdad? No debería ser así, y realmente no será así en el cielo. Por eso, al máximo que podamos, tenemos que buscar replicar el cielo en la tierra. Es verdad que no lo lograremos al 100%, pero el ideal está puesto a ser alcanzado. ¿Me explico? Por eso la idea de que tenemos que vencer nuestras diferencias de alguna forma para actuar juntos en la dirección que el Señor nos llama. ¿Cuáles son las características de esta iglesia glorificada? Primero, ya dije, es innumerable. Versículo 9, nadie podía contar. ¿De dónde eran? Todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Innumerable, incontable. Imaginaos un sitio muy lleno, un estadio, 2, 3, 4, 5 estadios, uno dentro del otro. Más que eso, gente hablando todo tipo de idioma, gente de todo tipo de color de piel, gente de todo tipo de cultura y raza. Están todos allí. ¿Y qué están haciendo? Están alabando al Cordero y al que está en el trono. Y tú miras hacia adelante y no puedes contar. No sé si ya has visto un mar de gente. Yo ya he visto. En que miras así y pierdes en el horizonte el número de personas. Porque son tanta gente que es como el mar, ¿no? No ves el fin, no ves el final. Porque si pierde en el horizonte, pues así, innumerable, incontable. Segundo, universal. Toda tribu, lengua, nación y raza. Universal. No habrá solamente españoles allí, andaluces, no, catalanes, bueno, ya he mencionado por la mañana incluso algo así, catalanes, vascos, españoles, hondureños, gitanos, brasileños también estarán allí, oh gloria, ecuatorianos, todos. Por eso en la iglesia no podemos hacer tampoco distinción. Tenemos todos nuestras peculiaridades, pero estamos juntos. Esa es la realidad. Tercero, es una iglesia honrada, versículo 9. ¿Por qué? Porque está de pie ante el trono. Está de pie. ¿Quién puede estar de pie ante el trono de Dios? La iglesia está ahí de pie ante el trono y ante el Cordero, alabando al Cordero y al que está sentado en el trono. Es una iglesia honrada. Ha pasado mucha tribulación, ha sufrido mucho, ha sido motivo de broma en la tierra, ha sido motivo de escarnio, ha sido motivo de tantas cosas que habéis sufrido vosotros a lo mejor, pero allí estará honrada, de pie ante el Cordero
y al que está sentado en el trono. Es una iglesia santa, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso están vestidos como de túnicas blancas, dice el versículo 9. Estaban delante del trono, en presencia del Cordero, vestidos de túnicas blancas. Las túnicas blancas indican gozo y felicidad, pero especialmente santidad. Eso apunta a la pureza absoluta de la iglesia. Una vez más, alcanzaremos eso en el cielo y tenemos que buscar lo máximo en replicar eso en la tierra. Es nuestro ideal puesto. Por eso la iglesia tiene que vivir en santidad. Pero pastor, yo soy pecador, el pecado está ahí en mí. Sí que es verdad, pero nuestro ideal está puesto. Buscamos la santidad y la santificación, porque así es como nos quiere Dios. Así estaremos delante de Él, y ya a partir de ahora lo buscamos de esa forma. La iglesia no fue purificada por el sufrimiento, sino por la sangre del Cordero, y la sangre del Cordero excluye la gloria humana y glorifica la gracia de Dios. Cuando nos convertimos a Cristo, Él nos justifica librándonos de la condenación del pecado. Primer paso. Segundo, a partir de ahí el Espíritu Santo empieza un proceso de santificación en nosotros, librándonos paulatinamente, es decir, poco a poco, del poder del pecado. Segundo paso. Tercer paso, ese proceso de santificación se culmina en el cielo cuando Dios nos glorifica, librándonos definitivamente de la presencia del pecado. Ahí, nada contaminado entra en el cielo. Nos purificará 100%. Es una iglesia vencedora. Las ramas de palma en las manos de la multitud es un símbolo de victoria. Victoria. La iglesia sellada por Dios, protegida por Él, venció y llegó a casa victoriosa. Sexto, una iglesia que tributa su salvación a Dios. ¿Qué dice el versículo 10? La salvación pertenece a nuestro Dios, clamaban a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Es decir, tributaban su salvación a Dios, glorificándole a Él y reconociendo que los méritos para su salvación no venían de ellos, sino del que estaba sentado en el trono y el Cordero. La salvación pertenece a Dios. Es por gracia, no por esfuerzo y mérito humano. Séptimo, es una iglesia que se une con voces angelicales para exaltar a Dios. Versículos 11 y 12. Todos los ángeles que estaban en pie, y los ancianos, y los 4 seres vivientes, pues todos se postraron, rostro en tierra, delante del trono, y adoraron a Dios diciendo 7 cosas. Una atribución séptuple de adoración: alabanza, gloria, sabiduría, acción de gracias, honra, poder y fortaleza sean a nuestro Dios por todo siempre, eternamente. Amén. Para terminar, tercer punto: la procedencia, identidad y estado eterno de la iglesia glorificada. Y aquí terminamos. ¿Cuál era la procedencia de la iglesia? Versículos 13 y 14. ¿Quiénes son? ¿De dónde han venido? Vienen de la gran tribulación. Los creyentes de todas partes, en todas las épocas, han enfrentado tribulación. Nosotros enfrentamos tribulación. Los creyentes que viven, pero los creyentes que vivan cerca del fin del juicio final,
enfrentarán una tribulación aún más grande, la llamada gran tribulación. Como dijo Jesús, ¿no? Cuando veáis pandemia, guerra y eso y aquello otro, son como los primeros dolores de parto. Eso aumentará hasta que el parto ocurra, la gran tribulación. Después del parto, alegría, felicidad. ¿Por qué? La gran tribulación se pasará, el juicio final viene, la iglesia en los cielos disfrutando en los brazos del Padre. Esa es la idea. Pero sufrimos. Por eso, no te sorprendas que sufres. No veas el sufrimiento como algo, wow, ¿por qué estoy pasando por eso? Es que ya está profetizado todo. Pasaremos por tribulación, que es natural del mundo, que todos pasan, y encima por ser creyentes. La identidad de la iglesia, ¿cuál era? Versículo 14. Estos son los que han pasado por la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Los redimidos son los que tuvieron sus vestiduras lavadas en la sangre del Cordero. Esa es su identidad. Están marcados por la sangre del Cordero. La base de la salvación no está en el mérito humano, sino en la obra de Cristo. La ganamos al creer en esa obra. Es decir, la ganamos de gracia. Es gracia. Entonces, el mérito no está en la religiosidad humana, en los predicados morales, en el conocimiento doctrinal. La base de la salvación está en la apropiación de la redención por la sangre del Cordero, que fue muerto, sacrificado por nosotros. La iglesia está lavada por el Cordero. Nadie entrará al cielo por pertenecer a tal o cual iglesia, por defender tal o cual doctrina, sino por la fe que se apropia de la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. 3. El estado final de la iglesia, ¿cuál era? Versículo 15. Están delante del trono, los sirven día y noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá, su protección sobre ellos. Extenderá su protección sobre ellos. Como uno que abre una tienda y acoge a los que están desprotegidos. Dios extenderá su protección sobre la iglesia. Entonces, la primera condición del estado final, adoración. Estaremos adorando a Dios en servicio, incesantemente. Es una iglesia que adora, que presta servicio de adoración. Segundo, comunión. Estamos en la tienda con Dios. Él extendió su protección sobre nosotros. Y estamos allí disfrutando de la intimidad con Él. El sexto sello trajo la visión de un cielo enrollado y una humanidad aterrorizada en la tierra, en un mundo sin hogar. Aquí, sin embargo, la escena es opuesta. Estamos en el hogar de Dios, es decir, en su hogar con Él, y nos está protegiendo. La idea es que Dios se acampó y la iglesia está acampada con Él. Tercero, ausencia completa de sufrimiento. Versículo de número 16. No habrá hambre ni sed. El sol no les abatirá. Qué bueno, ¿no? En esa calor. El sol no les abatirá, ni el calor les afligirá, porque el Cordero les pastorea. Juan enumera aquí 3 afirmaciones negativas: hambre, sed y calor. Ya no existen.
ausencia total de sufrimiento. Lo mismo en Apocalipsis 21, versículo 4, la misma escena. El estado de la iglesia después del juicio final, en los brazos del Padre, sin hambre, sed y calor, sin sufrimiento, es lo que significa. Cuarta cosa del estado final, ¿no? Cuarto elemento del estado final. Una presencia completa de plenitud de vida. Y aquí Juan enumera 3 afirmaciones positivas. El Cordero los alimenta. El Cordero los alimentará. Los pastoreará. Segundo, el Cordero los guiará a las fuentes de aguas vivas. Y tercera afirmación positiva, Dios enjugará toda la lágrima de sus ojos. ¿Ya has llorado? Yo ya he llorado muchas veces. ¿Qué hombre no llora, pastor? ¿Y eso? Ya he llorado muchas veces. ¿Sabes lo que ocurre? Dios enjugará cada lágrima de los ojos de sus hijos. Eso para describir el gozo, la felicidad más perfecta posible. Esa es una imagen que Juan recibe para intentar describir a él, y él lo intenta plasmar en las escrituras, precisamente para describir el estado de plenitud del salvo en el cielo. Pero se queda corto. Cuando lleguemos allí, ya veremos que se queda corto. Porque uno puede pensar, pero estaremos allí adorando a Dios todo el rato, pero yo no estoy aquí en la tierra, a lo mejor me gusta adorar a Dios por 3, 4 canciones, 5, varias, pues 6, 7, 10, pero me canso. Me canso. Y tenemos una imagen, pero ¿será que el cielo es eso? Hermanos, es simplemente una imagen para intentar darnos una idea de que aquello será bueno, será adoración, será una maravilla, será un éxtasis. Pero describir perfectamente, me imagino que sería muy complicado, y nos da imágenes. Y las imágenes ya son tan bonitas, tan espléndidas, tan increíbles. Ya quiero yo pronto que el Señor esté aquí enjugando mis lágrimas, ¿no? Wow. Cuando cada uno de nosotros lleguemos allí, ya veremos lo que nos espera. Es importante estar seguro de que está sellado, porque esta promesa es para los que forman parte de esa gran multitud, que es innumerable para nosotros, es contable para Dios, porque está sellada por el propio Dios. Resumen para terminar. El capítulo 6 termina mostrando los terrores que enfrentarán los impíos en el juicio. El capítulo 7 termina mostrando las glorias de los redimidos en la segunda venida de Cristo. Mientras los impíos buscan una muerte física y solo encuentran una segunda muerte en el día del juicio final, el capítulo 6 describe que los impíos estaban buscando su muerte, pero no encontraban la muerte, solo la segunda muerte. Los redimidos, incluso frente a la muerte física, gozan para siempre de las bienaventuranzas de la vida eterna, teniendo al pastor, que es el Cordero, guiándonos a esas fuentes de aguas vivas. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado estás? ¿En qué grupo quieres estar cuando regrese nuestro bendito Salvador? En el grupo de los sellados, ¿verdad?
Aquí sí. Es importante la fe en la obra realizada por Cristo y recibir ese regalo de parte de Dios, porque sin eso, ni hablar. Amén.